que seas también tú manifestando tu gracia sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, glorifícate, Señor, glorifícate, Dios, en una forma especial, en una forma grande, Padre. Oh Señor, que también haya protección, haya también control de todo lo que suceda, Padre, que no haya ningún tipo de desorden que se dé. Quería saludar a la señora que está acá a la par de Cini y de su mamá. ¿Cuál es su nombre? Araceli. Sí, Araceli, sí. María, bienvenida, María. Y aquel hermano que está allá atrás, ¿cuál es su nombre? José Montero. Bienvenido, José, en el nombre del Señor. Estamos bendecidos en esta mañana. Libro de Éxodo, capítulo 19, y vamos a leer algunos versos que ahí hay. Éxodo 19 y verso 1. Éxodo 19 y verso 1. Quiero compartir en esta mañana sobre lo que podemos denominar o llamar el sacerdocio de los creyentes. Mañana yo soy un sacerdote de Dios. Éxodo 19 y verso 1 dice: en el día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Padre, en esta mañana te pedimos que tú nos puedas hablar y nos puedas guiar en todo momento. Que tu gracia y tu unción esté sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que podamos comprender una verdad, y la verdad es esta: en el diseño de Dios está y estuvo siempre que la iglesia fuera una iglesia compuesta por sacerdotes para él. Y dentro de todo lo que es el contexto de la palabra, podemos nosotros comprender que una de las funciones de los sacerdotes siempre fue ofrecer sacrificios a Dios y levantar altares para Dios. Y eso sucedió desde tiempo atrás, desde inclusive cuando Dios creó a Adán y a Eva y ellos se multiplicaron y tuvieron a sus hijos, a Abel y a Caín, y luego a otros. Aún desde ese entonces dice la palabra que, por ejemplo, Caín, Abel venían y ofrendaban y levantaban para Dios. Cuando Dios inclusive escoge a Abraham, dice que Adán era uno también que levantaba. Sucesivamente miramos ese principio, es decir, Dios siempre tenía en su diseño que el hombre tuviera entre sus funciones, entre todo lo que era su llamado, que pudieran levantar altares, que pudieran ofrendar a Dios, que pudieran sacrificar a Dios, como en su momento ovejas, corderos. Cuando posteriormente el pueblo de Israel cae en lo que conocemos como la esclavitud de Egipto, ya en esa época Israel, diríamos, se le impidió que pudiese
desarrollar ese tipo de trabajo o de sacerdocio. E inclusive se ven expuestos a una serie de, diríamos, de prácticas y costumbres que no eran según lo que Dios diseñó. Egipto, por ejemplo, era una nación llena de dioses. Inclusive era una nación donde prácticamente ellos tenían un dios para cada cosa. Ellos tenían un dios del sol, de la luna, para su provisión, del pan, un dios para cada cosa. Y entonces cuando el Señor permite a través de Moisés que ellos sean libres de toda aquella hegemonía e esclavitud, dentro de lo que Dios estaba queriendo hacer, era cuando Él los lleva al desierto. El concepto de desierto tenía una de los digamos, propósitos, era purificar a Israel y en algún sentido quitarle tanta contaminación que tenían ellos. Porque recuerde que cuando Dios saca a Israel de Egipto, tenía como meta que ellos pudieran ir al desierto a darle, dice, fiesta, culto, adoración a Dios. Y entonces ese era el plan original de Dios. El plan de Dios era llevarlos a una tierra prometida, entregarles una tierra, pero para que ellos pudiesen obtener aquella dádiva de Dios, era necesario que ellos pudieran ser procesados, preparados para que se quite lo que no sirve, para que pueda recibir lo que Dios tiene. Y ahorita que estoy pensando en esto, pienso en lo que ahorita el mundo está pasando, en lo que usted y yo puede estar pasando, o lo que la iglesia puede estar pasando. Y me pongo a pensar en cómo ha estado el mundo y en cómo ha estado la iglesia en alguna medida. Y uno puede mirar que el mundo ha estado lleno de contaminación, lleno de idolatría, lleno de dioses, y aún la iglesia ha estado con mezclas, ha estado permitiendo cosas, y Dios como que nos está diciendo: yo les estoy pasando por esta etapa porque yo necesito purificar, yo necesito santificar, yo necesito que mi pueblo se enfoque en mi diseño original, porque no van a poder entrar a lo nuevo, a lo que yo tengo para ellos, si todavía están arrastrando cosas que yo no quiero que ustedes tengan. No sé si me están ubicando en lo que ahorita Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque Dios tiene un diseño, pero a veces hay contaminación, a veces hay mezclas, a veces hay ideas, a veces hay conceptos que estorban para que usted pueda funcionar y activar en ese diseño original que Dios tiene. Y por eso yo analizo, recordando por ejemplo lo que dice en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 12, cuando el Señor instituye lo que se llama la Pascua y les dice a ellos: bueno, ustedes van a ser libres de esta esclavitud, y han habido una serie de plagas, pero el Señor le dice al pueblo de Israel a través de Moisés: ustedes se van a encerrar en su casa, y estando en su casa, el líder, el cabeza de hogar, va a tomar el cordero, se va a cocinar, y aquel cordero va a ser comido por toda la familia. Aún eso que estaba sucediendo, aún la Pascua, era un aspecto que tenía que ver con todo lo que era el sacerdocio del pueblo de Israel, o el sacerdocio de Dios para su pueblo, para la iglesia en este entonces. Y ahí mismo Dios estaba diciéndoles: yo quisiera, o yo quiero que los cabezas, que mi pueblo entienda de que ellos son llamados a ejercer la Pascua, que ellos son llamados a poder inclusive sacrificar el cordero, ellos son llamados a permitir que la sangre pueda traer cobertura sobre ellos. Y todo esto era parte del oficio sacerdotal que ellos tenían que realizar.
Y aquí entonces les ubico o nos ubicamos en el libro de Éxodo 19. Moisés sube al monte, un hombre llamado por Dios que tenía la habilidad dada por Dios de poder escuchar la voz de Dios, de poder entrar a la presencia de Dios, cosa que era algo también que era un parte del oficio, del trabajo que hacían los sacerdotes. Cuando Moisés está allá, Dios le muestra el diseño. Diga, Dios le muestra el diseño para el pueblo. Y le dice en el verso que leímos allí, verso número 5 de Éxodo 19. Ahora pues, dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Dios le dice, ustedes serán especiales. Ustedes serán un tesoro para mí. Vaya captando el concepto. ¿Por qué? Porque toda la tierra es de Dios. Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y le dice en el verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Quiero que usted comprenda. Esto era para todo el pueblo. Diga, para todo el pueblo. Dios había usado a Noé, había usado a Abraham, les había permitido ejercer, mostrar en sombra el sacerdocio que Dios quería levantar. En Abraham se estaban formando un pueblo, no solamente que iba a ser el pueblo que iba a ser de bendición a las naciones, el pueblo que iba a ser multiplicado como la arena del mar o como las estrellas del cielo, sino un pueblo que estaba en la simiente de Abraham, llamado a ser un pueblo conformado por reyes y sacerdotes. Porque cuando dice vosotros sois un reino de sacerdotes, lleva implícita los dos conceptos, rey y sacerdocio. Amén. Ese era el diseño de Dios. Pero cuando Moisés está en el monte, escuchando la voz de Dios, cuando Moisés está recibiendo todo esto, el pueblo le dice, sí, nosotros lo vamos a hacer. Lo dice allí en el verso número 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Pero posteriormente Moisés vuelve a subir al monte, está en esa actitud de adorar a Dios y dice que el pueblo se exasperó y que el pueblo entonces levanta un becerro y sacrifican al becerro. Y cuando Moisés regresa y mira aquello, la historia bíblica registra de que parte de ese pueblo fue tragado y ese pueblo entonces no entendió lo que Dios les había dicho. Porque cuando la escritura habla de reyes y de sacerdotes, está hablando de que eran reyes y sacerdotes para Dios, no para otros dioses, no para que idolatraran, no para que ofrecieran sacrificios a otros dioses, sino que Dios dice, yo los escojo para que ustedes sean un reino de reyes y sacerdotes para mí. Israel entonces no entendió, se salió del diseño de Dios. Y entonces esa fue una de las razones de por qué estuvieron 40 años allí hasta que Dios levantara una nueva generación que sí entendiera el diseño de Dios original. Me pongo a pensar que si Israel no hubiera levantado ese becerro y este diseño de Éxodo 19 se hubiera cumplido, ellos hubieran podido entrar mucho a la prometida.
pero no entraron porque desde allí se manifestó que no entendieron. Ellos no comprendieron que el desierto era para purificarlos. No entendieron que cuando el Señor a través de Moisés les dice, es que ustedes me serán un reino de sacerdotes, lo que Dios estaba haciendo era cambiándoles la mentalidad, haciéndoles ver que ustedes no son para que hagan según aprendieron en Egipto, sino que ustedes tienen que hacer según mi diseño. Cuando usted va al Nuevo Testamento, y aquí entramos un poquito a esto, al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 1 y verso 6 de Apocalipsis, (1:6) de Apocalipsis dice, puede, si gusta leerlo en voz alta conmigo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Aquí está hablando a la iglesia. En Éxodo 19 le estaba hablando al pueblo de Israel. Por eso, cuando nosotros pensamos de lo que es la iglesia es compuesta por gente del pueblo de Israel y gente gentil que entienden el diseño original de Dios. En el libro de Apocalipsis también, en el capítulo 5 y verso 10, también repite o nos muestra esta verdad y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces dice, hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios, para que le demos gloria a Dios, y hemos sido hechos reyes y sacerdotes para que también entonces podamos reinar sobre la tierra. Ese es el plan original de Dios, que la iglesia hiciera esto. Cuando Israel fracasó de este diseño original, entonces Dios determina escoger dentro de las 12 tribus a una para que fueran sacerdotes, la tribu de Leví. Sabe que la tribu de Leví eran prácticamente el 6 al 7% de todo el pueblo. Quiere decir que del 100% solamente 6 al 7% ejercieron el sacerdocio en esa época por causa de que no entendieron el diseño, y todos los demás tuvieron que depender de lo que la tribu de Leví hiciera. Cuando no se entiende el sacerdocio, aún en nuestros tiempos, entonces miramos que aún solamente un porcentaje de la iglesia lo ejerce y el otro como que depende de lo que los demás hagan. La diferencia es que en aquella época lo que hacían unos pocos podía, diríamos, afectar positivamente a todo el pueblo. Hoy el sacerdocio es personal. Hoy el sacerdocio, es decir, usted no necesariamente puede descansar en lo que otro haga. Usted es llamado a ejercer el sacerdocio, porque es un sacerdocio espiritual el que usted tiene. Siguiendo un poquito más adelante en todo esto, podemos darnos cuenta también entonces, para entrar en materia, cuáles eran las funciones de los sacerdotes en esa época, para que yo pudiésemos comprender esto, porque la escritura habla de que el Antiguo Testamento era una sombra, figura de lo que Dios quería mostrarnos. Es decir, cuando usted estudia el sacerdocio en el Antiguo Testamento y sus funciones, se puede entonces dar cuenta cuál era la función o cuál es la función del sacerdote, del rey, dentro de todo lo que tiene que ver en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, habla de reyes y sacerdotes. Diga conmigo, reyes y sacerdotes.
quiero decirle algo. Los únicos que eran ungidos en el Antiguo Testamento eran los reyes y los sacerdotes. Entonces, por ejemplo, Saúl fue ungido por Samuel, David fue ungido, pero cuando Dios, por ejemplo, escoge a Aarón, que fue el que vino a constituirse como el sumo sacerdote en los tiempos de Moisés y del pueblo de Israel en el desierto, y toda su familia, cuando Dios escoge a la tribu de Leví, también ellos eran ungidos, los hijos de Aarón fueron ungidos. Entonces lo que quiero decirle es que usted y yo, como sacerdotes y reyes de Dios, también hemos sido ungidos. Diga, yo he sido ungido. La unción tenía varios significados. Por ejemplo, la unción era una unción con un aceite escogido, con un aceite hecho de acuerdo a los ingredientes que Dios había dispuesto. Es decir, la unción proviene de Dios, la unción es preparada por Dios, la unción viene directamente de Dios a aquellos que son escogidos. Otro aspecto de la unción es que la unción implicaba que aquella persona que era ungida era apartada para un oficio, para un trabajo. Por ejemplo, cuando Saúl fue ungido para que hiciera el trabajo de rey. Cuando David fue ungido, fue para que él ejerciera el oficio de rey. Cuando los sacerdotes eran ungidos, eran para que hicieran un trabajo, un oficio. Quiere decir que el sacerdocio que usted y yo hemos recibido, hemos sido ungidos para que entonces hagamos un trabajo, un oficio. ¿Me van entendiendo? Juan dice en primera, en vosotros hemos recibido una unción para desarrollar un oficio, un trabajo, que es reinar y también ser sacerdotes para Dios. Otro aspecto importante es que entonces aquella persona que era ungida para el sacerdocio era entonces alguien que se consagraba para Dios. Diga, se consagraba para Dios. Y recuerdo de que dentro de todo lo que tenían que hacer era que tenían que consagrar sus oídos, sus ojos, sus dedos pulgares, de la mano, del pie. Tenían que consagrar todo su ser para Dios, como Dios diciendo, el sacerdote se consagra lo que ve, lo que oye, lo que va a tocar y para dónde va a ir. Todo va a ser consagrado. Inclusive dice que los sacerdotes no recibían herencia natural, sino que la herencia de los sacerdotes le provenía de Dios. Todos esos son términos para que entendamos el sacerdocio que usted y yo tenemos como cristianos, como creyentes. Luego, entrando un poquito a lo que era el sacerdocio, ellos tenían también una vestidura especial. Era una vestidura que hablaba de la santidad que ellos tenían para Dios. Habla de que ellos habían sido apartados para un trabajo, para una función. Ellos eran gente especial, como Dios dijo en el libro de Éxodo 19. Yo pienso que cuando ellos miraban a todo lo que era la tribu de Leví haciendo el trabajo, como que Dios les decía, esto era para todos, pero como no entendieron, solamente Leví lo está haciendo. Y yo espero que usted entienda en esta mañana cuál es el diseño de Dios. Dentro de la función de los sacerdotes, todo implicaba que ellos eran los encargados de administrar, de cuidar, de proteger, de preparar lo que se llama el tabernáculo. Eso fue en la época de Moisés. Ya posteriormente, cuando había templo, ya era el templo. Cuando la Biblia habla del tabernáculo, cuando habla del templo,
recordemos, es figura de lo que es la iglesia, de lo que son las personas, de lo que es el cuerpo de Cristo, como casa de Dios, como templo de Dios. Entonces, una de las funciones prioritarias del sacerdocio tenía que ver con la casa de Dios, con edificar la casa de Dios, con levantar el tabernáculo a Dios. Tenían que cuidarlo, tenían que limpiarlo, tenían que cargarlo, tenían que construirlo constantemente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a una función donde el sacerdote es llamado a cuidar a la iglesia. Es llamado a cuidarse el uno para con el otro. Pero también se refiere a que el sacerdote es el indicado para edificar el templo, la casa de Dios. Y vamos a ir luego tratando un poquito esto. Otra función importante que ellos tenían eran que son los que ofrecían ofrendas y sacrificios. Ellos eran también los que presentaban sacrificios primeramente por ellos y luego por el pueblo. Luego también eran los indicados para preparar todos los muebles. Por ejemplo, ellos limpiaban el altar del holocausto donde se sacrificaban los animales, los corderos. Eran los que tenían que estar cambiando el agua del lavacro, que era otro de los muebles que había en el tabernáculo. Eran los que tenían que estar preparando la mesa de los panes, que todos los días tenía que ser cambiado ese pan. Eran también los que tenían que estar preparando lo que era el aceite que había allí para sostener la lumbrera o el candelero prendido 24 horas al día en aquel tabernáculo. Inclusive tenían que estar constantemente ofreciendo incienso para Dios ahí en el tabernáculo. Y el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo y allí él escuchaba la voz de Dios. Ahí era donde bajaba la gloria de Dios y él escuchaba a Dios. Todo esto tiene una serie de implicaciones que vale la pena ir recordando para que nosotros pudiésemos comprender el trabajo a lo que es llamada la iglesia. Porque podemos ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 4. Señor, otra vez enfatiza el concepto. Podemos leer del 4 en adelante. Primera de Pedro 2 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Anteriormente los sacerdotes, les dije, eran los que tenían que levantar, edificar el tabernáculo. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el Señor les está diciendo a la iglesia: ustedes son los que se tienen que edificar como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces les está diciendo, el sacerdocio a la iglesia es un sacerdocio donde, como piedras vivas, como un organismo vivo que es la iglesia, entonces tiene que ser edificada. Y como también dice, como un sacerdocio santo. Por eso les hablaba de que aquellos en el Antiguo Testamento se santificaban, porque ese es el diseño de Dios.
¿Y para qué dice? Al final del verso 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquellos ofrecían sacrificios en lo natural, ofrecían corderos, novillos, machos cabríos, pero el sacerdocio real, el sacerdocio del Nuevo Testamento, el sacerdocio de la iglesia es ofrecer en un principio sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice sacrificios espirituales, más que naturales. Y hay varios textos que hablan de todo esto. Por ejemplo, si usted va al libro de, quiero que busque conmigo, vaya un poquito más atrás, al libro de Hebreos, en el capítulo 13 de Hebreos, Hebreos 13, verso 15, dice también, así que, Hebreos 13, 15, así que ofrezcamos, dice, ¿cuándo? Siempre a Dios, por medio de Él. ¿De quién está hablando ese Él? De Cristo. Una esto con lo que leímos en Primera de Pedro. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Estos dos pasajes nos dan un tanto de luz, de entendimiento de lo que Dios entonces espera. Vaya también al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, en los primeros versos de Romanos, dice también la escritura, verso 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dice, vuestros, ¿qué? Cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A modo de resumen de estos tres versículos o pasajes, dice, número 1, presentar sacrificios espirituales. Luego dice, presentar al Señor sacrificio de alabanza. Luego dice, fruto de labios que confiesen su nombre. Luego dice que tenemos que también hacer el bien, ayudarnos mutuamente, porque de tales sacrificios Dios se agrada. Luego acá en Romanos dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable al Señor. Estoy haciéndoles un resumen en estos tres capítulos o pasajes de lo que es el sacerdocio de nosotros. Es decir, Dios dice, a través de Cristo, ustedes son llamados a hacer sacrificios espirituales. ¿Qué se refiere con sacrificios espirituales? Se refiere a entregas que no son producto de lo que humanamente usted y yo hacemos, sino tiene que ver con aspectos espirituales. Por ejemplo, la alabanza, la adoración. Por ejemplo, cuando el Señor habla de la adoración, dice que Dios es espíritu y que entonces los que le adoran a Dios le tienen que adorar en espíritu y en verdad. Entre las funciones que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ver con encender el incienso, que habla de la adoración.
tiene que ver con aquella actitud del corazón. El Señor decía, mi pueblo es un pueblo que es llamado a adorar. Por eso cuando Él los sacó de Egipto les dijo, ustedes van a ir al desierto a adorarme. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios, de que como sacerdotes le adoraran a Dios. Pero ellos no entendieron, sino que adoraron un becerro. Y levanta la iglesia en el libro de los Hechos en adelante. Esa iglesia en algún sentido entendió el concepto de lo que era el sacerdocio. Porque recuerde que la iglesia del Nuevo Testamento no era una iglesia necesariamente dependiente de templos, porque prácticamente no habían templos dentro de lo que era el contexto de la iglesia. Entonces, ellos estaban ejerciendo el sacerdocio. Ellos alababan a Dios en sus casas. Ellos estaban compartiendo la palabra, perseveraban en la doctrina, comían juntos, compartían la cena y todo eso. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.